9.000 millones de años después del Big Bang, una nube de gas y polvo vagaba por la galaxia. Estaba fría y silenciosa. Entonces, algo cambió. La gravedad la atrajo hacia adentro, comprimiéndola cada vez más hasta que, en su corazón, el calor y la presión encendieron una nueva estrella, el Sol. Su luz atravesó la oscuridad. Su gravedad atrapó todo a su alrededor. Y desde ese momento, nació el Sistema Solar. El Sistema Solar es un lugar enorme. No es solo una colección de objetos. Es un vasto dominio estructurado, moldeado por el poder del Sol. Se extiende mucho más allá de lo que podemos ver. Definido no por lo que contiene, sino por los límites del alcance del Sol. Todo lo que existe dentro de este espacio, desde el grano de polvo más pequeño hasta las mayores tormentas de energía, se mueve bajo el dominio de una sola fuerza, la gravedad. En su núcleo, el Sol arde con energía implacable, enviando oleadas de luz y radiación al espacio. Su atracción mantiene todo en movimiento, uniendo al Sistema Solar. Esta influencia se extiende a lo largo de miles de millones de millas, creando un sistema tanto dinámico como siempre cambiante. Nuestro vecindario cósmico incluye 8 planetas, alrededor de media docena de planetas enanos, varios cientos de lunas y millones de asteroides y cometas, todos girando alrededor del Sol, y en muchos casos entre sí, a velocidades de miles de millas por hora como un gigantesco trompo. ¿Pero dónde termina? El verdadero límite del Sistema Solar no es una línea, sino una fuerza que se desvanece. La gravedad del Sol se extiende indefinidamente, pero su viento solar, un flujo constante de partículas cargadas, crea una burbuja a su alrededor conocida como la heliosfera. Este escudo invisible se extiende a unos 11.000 millones de millas del Sol. Aquí, el viento solar se encuentra con la vasta radiación sin filtrar del espacio interestelar, marcando el último aliento de la influencia del Sol. Más allá de la heliosfera, el Sistema Solar se disuelve lentamente en la galaxia. La atracción del Sol se debilita y su presencia se desvanece en el fondo cósmico. Pero dentro de este inmenso espacio, todo sigue perteneciendo al Sistema Solar. Un sistema definido no por sus partes individuales, sino por el alcance de su estrella central. Este es el Sistema Solar, un reino de luz, gravedad y movimiento, tallado en el tejido del espacio por una sola estrella ardiente. Comencemos nuestro viaje desde el centro del sistema, el corazón de todo, el Sol. Una esfera llameante de fuego nuclear, un motor cósmico que arde con energía incansable. Es antiguo, poderoso y absolutamente dominante, manteniendo unido al Sistema Solar con una fuerza invisible. El Sol tiene 4.600 millones de años, formado a partir de la misma nube giratoria de gas y polvo que creó todo lo que lo rodea. Es un gigante en comparación con cualquier otra cosa en el Sistema Solar, representando el 99,8% de toda la masa de nuestro vecindario cósmico. Si juntáramos todo, cada planeta, luna, asteroide y cometa, aún no sería nada frente a la inmensa masa del Sol. Se extiende unos 1.392.000 km de ancho, más de 109 veces el diámetro de la Tierra. Dentro del cabrían más de 1 millón de tierras. Y sin embargo, a pesar de su tamaño abrumador, es solo una estrella común, una entre miles de millones en la galaxia. Pero ¿cómo llegó a existir? Para comprender al Sol, debemos retroceder miles de millones de años, al pasado frío y oscuro antes de que su luz tocara el espacio. El Sol nació en el caos de una nebulosa colapsada, una vasta nube de hidrógeno y helio que quedaba de generaciones de estrellas muertas. Durante millones de años, esta nube vagó por el espacio, informe y quieta. Entonces algo desencadenó su colapso, quizás la onda expansiva de una supernova lejana. La gravedad tomó el control, atrayendo el gas hacia adentro y comprimiéndolo cada vez más. A medida que la nube se encogía,
comenzó a girar, aplanándose en un disco en espiral. En el centro de este caos, el calor y la presión aumentaron hasta que los átomos de hidrógeno se fusionaron en helio. Ese momento, la fusión nuclear, fue el nacimiento del Sol. Una explosión repentina de energía se liberó hacia afuera. Un fuego brillante encendiendo el corazón del sistema solar en formación. El Sol recién nacido barrió el gas restante con poderosos vientos solares, moldeando los planetas y todo lo que ahora lo orbita. Pero el Sol es más que una esfera de gas ardiente. Es la fuerza que gobierna el sistema solar. Su gravedad se extiende por miles de millones de millas. Una atracción tan fuerte que nada dentro de su alcance puede escapar. Cada planeta, cada asteroide, cada cuerpo helado en los bordes más distantes del sistema obedece a su mandato. Si el Sol desapareciera, el sistema solar entero se disolvería en el caos, con los planetas lanzados al vacío. La gravedad es lo que convierte al sistema solar en un sistema. La masa del Sol curva el espacio mismo, creando una red invisible que mantiene todo en su lugar. Esta fuerza explica por qué la Tierra tarda 365 días en completar su órbita. Porque Mercurio corre alrededor del Sol en solo 88 días y porque el distante Neptuno tarda 165 años. Incluso Plutón y más allá sienten su atracción, con órbitas que se extienden por siglos. La influencia del Sol no termina con su gravedad. Libera constantemente energía, inundando al sistema solar con calor y luz. Sin esta energía, la Tierra sería un páramo helado. Marte nunca habría tenido la oportunidad de agua líquida y los planetas exteriores existirían en la oscuridad total. Es un horno cósmico que quema 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo, un proceso que continuará por otros 5.000 millones de años. Pero el Sol no es pacífico. Su superficie es un mar hirviente de plasma, cambiando constantemente, estallando con enormes llamaradas y tormentas solares. Gigantescos arcos de partículas cargadas, conocidos como protuberancias, se extienden miles de kilómetros hacia el espacio, a veces colapsando en violentas explosiones. Estas tormentas pueden enviar ráfagas de radiación hacia la Tierra, interrumpiendo satélites, señales de radio e incluso redes eléctricas. Y aún así, a pesar de su furia, el Sol es estable, lo suficientemente constante para sostener la vida, pero lo bastante activo para recordarnos su poder. Su luz tarda solo 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Esta luz lleva más que calor. Transporta la energía que impulsa nuestro clima, alimenta las plantas y hace posible la vida. Sin el Sol, la Tierra sería una roca sin vida, flotando en un silencio helado. Y aún así, pese a todo su poder, el Sol es solo una estrella. Se encuentra en la región exterior de la Vía Láctea, moviéndose a 828.000 kilómetros por hora, arrastrando consigo todo el sistema solar mientras orbita el centro galáctico. En 230 millones de años, completará un viaje completo alrededor de la galaxia, una travesía que ya ha hecho más de 20 veces desde que nació. Pero por ahora, permanecemos cerca, observando desde dentro de su alcance. Y a medida que nos alejamos de este gigante llameante, encontramos el primer mundo atrapado en su dominio. Un pequeño planeta abrazado, encerrado en una batalla eterna con el calor del Sol. Nuestro siguiente destino, Mercurio. Mercurio, el primer planeta desde el Sol, es un mundo de extremos. Es el planeta más pequeño del sistema solar, apenas más grande que la luna de la Tierra. Sin embargo, soporta algunas de las condiciones más intensas encontradas en cualquier lugar. Encerrado en una delicada danza con el Sol, Mercurio es una roca abrasada, sin aire, bombardeada por la radiación solar y azotada por oscilaciones de temperatura que desafían la imaginación. A pesar de ser el planeta más cercano al Sol, no es el más caliente. Ese título pertenece a Venus.
Pero eso no hace a Mercurio menos brutal. Durante el día, el Sol domina su cielo, calentando la superficie a 430 grados centígrados, lo bastante para derretir plomo. Pero sin atmósfera que retenga el calor, la temperatura cae en la noche hasta menos 180 grados centígrados, una variación de más de 1.000 grados en una sola rotación. Un día en Mercurio es distinto a todo lo que conocemos en la Tierra. El planeta rota lentamente, tardando 59 días terrestres en girar una vez sobre su eje. Pero debido a su rápida órbita alrededor del Sol, solo 88 días terrestres. Un ciclo completo de día y noche en Mercurio dura 176 días terrestres. Si estuvieras en su superficie, verías al Sol elevarse, detenerse lentamente, moverse hacia atrás brevemente, y luego continuar hacia adelante otra vez, creando uno de los cielos más extraños del sistema solar. La superficie de Mercurio es un paisaje marcado por cráteres y acantilados, modelado por miles de millones de años de impactos. El planeta no tiene viento, ni lluvia, ni actividad geológica que borre las cicatrices de su pasado. Una de sus características más famosas es la Cuenca Caloris, un cráter de impacto masivo de más de 1.500 kilómetros de ancho, tan grande que podría abarcar gran parte de Estados Unidos. Cuando el asteroide que lo formó golpeó Mercurio, la fuerza fue tan grande que envió ondas de choque a través de todo el planeta, creando extrañas formaciones onduladas en el lado opuesto. El aislamiento de Mercurio y sus condiciones extremas lo convierten en uno de los planetas menos explorados. Solo 2 naves espaciales lo han visitado. La Mariner 10 de la NASA, que sobrevoló el planeta 3 veces en la década de 1970, y Messenger, que orbitó Mercurio desde 2011 hasta 2015. Messenger nos dio la mejor visión del planeta. Mapeó su superficie en detalle, midió su gravedad y su campo magnético, e incluso confirmó la presencia de depósitos de hielo en sus polos. Pero Mercurio es solo el comienzo. Al dejar atrás este pequeño mundo abrazado, avanzamos hacia un planeta envuelto en gruesas nubes doradas. Un mundo aún más hostil que Mercurio, donde el calor nunca se disipa y el aire mismo es veneno. Frente a nosotros, emerge un nuevo mundo. Bienvenidos a Venus, el segundo planeta desde el Sol y el más extremo de los planetas interiores. A primera vista, podría parecer el gemelo de la Tierra. Es casi del mismo tamaño, con una composición rocosa similar. Pero bajo sus gruesas nubes doradas se esconde un mundo que no podría ser más distinto. Venus es el planeta más caliente del sistema solar, con temperaturas en la superficie que alcanzan los 480 grados centígrados. A diferencia de Mercurio, que se enfría durante la noche, Venus nunca tiene un respiro. Su atmósfera densa, compuesta en su mayoría de dióxido de carbono, atrapa el calor en un efecto invernadero desbocado, transformando al planeta entero en un horno sofocante. Esta atmósfera es tan densa que estar de pie en Venus sería como estar a 1 kilómetro bajo el agua en la Tierra. Y el aire mismo está lleno de nubes de ácido sulfúrico, lo que hace de Venus no solo un mundo caliente, sino también corrosivo y mortal. Pero Venus tiene otra característica extraña: su rotación. Gira hacia atrás en comparación con la mayoría de los planetas, con el Sol saliendo por el oeste y poniéndose por el este. Y lo hace de forma increíblemente lenta. Un solo día venusiano dura 243 días terrestres, lo cual es más largo que su año, ya que solo tarda 225 días terrestres en orbitar el Sol. Eso significa que, si vivieras en Venus, un día completo duraría casi un año entero. Venus no tiene grandes lunas, ni un campo magnético protector, ni placas tectónicas como la Tierra. En su lugar, toda su superficie parece comportarse como una sola placa gigante, con el calor del interior del planeta acumulándose, de vez en cuando, liberándose en eventos catastróficos que remodelan toda la superficie.
sin placas tectónicas que liberen lentamente ese calor. Venus puede pasar largos periodos de calma relativa, seguidos de convulsiones volcánicas a escala planetaria. Esto podría explicar por qué la corteza de Venus es mucho más joven que la de la Tierra. A pesar de las condiciones infernales en la superficie, se ha especulado que la vida, o al menos algo parecido, podría sobrevivir en la atmósfera superior de Venus. A unos 50 km por encima de la superficie, las temperaturas y presiones son sorprendentemente similares a las de la Tierra, e incluso hay trazas de vapor de agua. En 2020, los científicos anunciaron la detección de fosfina, un gas que en la Tierra se produce principalmente por microbios, en la atmósfera superior de Venus. El descubrimiento desató un intenso debate sobre si alguna forma de vida microbiana aérea podría existir en las nubes del planeta. Sin embargo, estudios posteriores pusieron en duda la detección de fosfina, y la pregunta de si alguna vez existió vida en Venus sigue abierta. Avanzando más en el sistema solar, llegamos a la Tierra, un planeta como ningún otro. Desde el espacio, aparece como una joya azul brillante, envuelta en nubes blancas en espiral. Tiene 4.540 millones de años, nacida del mismo polvo cósmico que creó al Sol y a los demás planetas. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos, la Tierra se convirtió en algo extraordinario. Es un mundo de roca y metal. Su núcleo, un corazón de hierro que genera un campo magnético protector. Su superficie, en constante cambio, está esculpida por océanos, vientos y placas tectónicas que se desplazan. Rasgos que han formado montañas, tallado valles y dado lugar a continentes que se mueven con el tiempo. A diferencia de Venus, cuya atmósfera espesa sofoca al planeta, o de Marte, cuya atmósfera es casi inexistente, la atmósfera de la Tierra es la justa. Un delicado equilibrio de nitrógeno y oxígeno que crea una delgada envoltura vital que la separa del frío vacío del espacio. Pero la Tierra, a pesar de su estabilidad actual, fue en el pasado un mundo violento. En su infancia, era una esfera fundida, bombardeada constantemente por asteroides y cometas. Durante millones de años, su superficie se enfrió, formando una corteza sólida. El agua, traída por cometas helados o liberada desde el interior, se acumuló en vastos océanos. Los volcanes remodelaron la Tierra y la atmósfera se espesó, preparando el escenario para algo que ningún otro mundo conocido ha logrado: la vida. Vista desde arriba, la Tierra palpita con movimiento. Los océanos se agitan con corrientes, las nubes cambian en patrones infinitos, y las luces parpadean en el lado nocturno mientras las civilizaciones iluminan la oscuridad. Es el único planeta conocido que alberga vida. No porque sea el único capaz, sino porque aquí las condiciones se alinearon a la perfección. La zona habitable, esa franja estrecha alrededor de una estrella donde las condiciones permiten la existencia de agua líquida, es parte de lo que hace tan especial a la Tierra. Pero la ubicación no lo es todo. Venus también está en la zona habitable, y aún así es un desierto abrasador. La habitabilidad a largo plazo de la Tierra depende de muchos factores: su campo magnético, las placas tectónicas, la atmósfera, los océanos e incluso la presencia de la Luna. El único satélite natural de la Tierra es mucho más que una luz bonita en el cielo nocturno. Juega un papel crucial en la historia de la Tierra. Se formó tras un impacto colosal entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte llamado Theia. La atracción gravitatoria de la Luna ayuda a estabilizar la inclinación del eje terrestre. Sin la Luna, el eje de la Tierra podría tambalearse de forma caótica, causando cambios climáticos extremos que podrían hacer imposible la vida. La Luna también genera mareas, agitando las aguas oceánicas e influyendo en todo, desde los ecosistemas costeros hasta los patrones climáticos globales. Al dejar atrás nuestro planeta natal, nuestro próximo destino es nuestro posible futuro hogar, el planeta rojo, Marte.
Marte ha sido fuente de curiosidad durante miles de años. Es visible a simple vista desde la Tierra, brillando con un tono rojizo distintivo que llevó a las civilizaciones antiguas a asociarlo con la guerra y el fuego. Pero el Marte real, el Marte que hemos llegado a conocer gracias a décadas de misiones robóticas, es a la vez más extraño y fascinante que cualquier mito. Es un planeta de extremos, un desierto helado con vastos cañones, volcanes colosales y huellas de que alguna vez el agua fluyó sobre su superficie. Sin embargo, hoy está seco, frío y aparentemente sin vida. Un recordatorio de lo rápido que puede cambiar el destino de un planeta. Marte orbita el Sol a una distancia promedio de 1,52 unidades astronómicas, lo que significa que está a unos 227 millones de kilómetros, más lejos que la Tierra, pero aún relativamente cerca en términos cósmicos. De hecho, Marte fue el primer planeta cuya distancia se midió usando unidades astronómicas. Como la unidad astronómica se basa en la distancia promedio de la Tierra al Sol, medir la órbita de Marte ayudó a los primeros astrónomos a refinar su comprensión de la escala del sistema solar. Es más pequeño que la Tierra, apenas un poco más de la mitad de su tamaño, y con solo un tercio de su gravedad. Te sentirías casi ingrávido en comparación con nuestro planeta. Pero no te dejes engañar por sus paisajes familiares. Marte es un lugar hostil e implacable. Un mundo donde las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación y el aire es irrespirable. Desde el espacio, brilla de un rojo intenso gracias al polvo rico en hierro que recubre su superficie. Esta capa fina y polvorienta se extiende a lo largo de desiertos infinitos moldeados por feroces vientos que pueden generar tormentas capaces de cubrir todo el planeta durante meses. Pero Marte es más que polvo. Elevándose sobre el paisaje está el Monte Olimpo, Olympus Mons, el volcán más alto de todo el sistema solar. Se eleva 3 veces más que el Monte Everest, un gigante congelado de una era en la que Marte estaba vivo con fuego. Y luego está Valles Marineris, un sistema de cañones tan vasto que se extendería a lo largo de todo Estados Unidos. Si el Gran Cañón de la Tierra es una cicatriz, Valles Marineris es una herida profunda y desgarrada en la superficie marciana. A pesar de sus extremos, Marte guarda secretos que lo convierten en uno de los lugares más emocionantes del sistema solar. Hace miles de millones de años, era diferente. Sabemos que el agua fluyó aquí. Ríos largos y serpenteantes, cuencas de lagos secos e incluso lo que pudo haber sido un océano masivo cubriendo la mitad norte del planeta. Hoy, el agua aún existe, pero solo en forma de hielo, atrapada bajo la superficie y en los polos. ¿Y donde hubo agua, pudo haber vida? Esa es la gran pregunta. Rovers como Curiosity y Perseverance han estado explorando el planeta, buscando señales de que la vida pudo haber existido en el pasado marciano, o quizá aún se esconda bajo tierra. La atmósfera de Marte es otro misterio. Es increíblemente delgada, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y ofrece casi ninguna protección frente a la radiación solar. Si te pararas en su superficie sin un traje, la falta de presión haría hervir tu sangre en segundos. Y como hay tan poca atmósfera para retener el calor, las temperaturas oscilan de manera extrema, lo bastante cálidas durante el día como para parecer casi terrestres, y luego cayendo a un frío letal por la noche. Marte es un planeta de extremos, un lugar donde la supervivencia sería casi imposible sin tecnología. Tiene 2 diminutas lunas, Phobos y Deimos, pequeñas, irregulares y probablemente asteroides capturados. Phobos, la mayor, está siendo atraída lentamente hacia Marte y un día se estrellará contra el planeta o se desintegrará, formando un anillo delgado. Deimos, en cambio, flota perezosamente en una órbita lejana, una pequeña roca perdida en el vasto cielo marciano. Durante siglos, Marte ha sido el centro de la curiosidad humana, el planeta más parecido a la Tierra que hemos encontrado, y sin embargo tan increíblemente distinto.
También es el lugar más probable donde pongamos el pie a continuación. Los planes para misiones tripuladas ya están en marcha, con la NASA, SpaceX y otras agencias espaciales estudiando formas de enviar astronautas a Marte en las próximas décadas. No será fácil, pero si logramos aterrizar allí, sobrevivir y quizá incluso construir una base, Marte podría convertirse en el primer paso para hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. Marte es también el último de su especie, el último mundo rocoso del sistema solar interior. Pero antes de llegar al siguiente planeta, debemos cruzar un vasto límite hacia algo completamente diferente, el cinturón de asteroides. Esta región se extiende desde unas 2,1 hasta 3,3 unidades astronómicas del Sol, o aproximadamente entre 186 millones y 370 millones de millas. No es una estructura única, sino un anillo caótico y disperso de millones de objetos rocosos que vagan en órbitas interminables. Marca la línea divisoria entre los planetas rocosos interiores y los gigantes gaseosos más allá. Una frontera entre dos reinos completamente distintos del sistema solar. A pesar de su nombre, el cinturón de asteroides no es un campo densamente poblado de rocas giratorias. Si estuvieras de pie en un asteroide, probablemente verías nada más que espacio vacío. La distancia entre los objetos puede ser de cientos de miles de millas, lo que hace que navegar por él sea mucho menos peligroso de lo que la ciencia ficción sugiere. Pero no te equivoques, estos asteroides son reliquias del nacimiento del sistema solar. Restos de un planeta fallido que nunca llegó a formarse debido a la inmensa atracción gravitatoria de Júpiter. El objeto más grande aquí es Ceres, un planeta enano con un diámetro de 950 kilómetros, que constituye aproximadamente el 40% de la masa total del cinturón de asteroides. A diferencia de sus vecinos rocosos, Ceres tiene grandes cantidades de hielo de agua bajo su superficie, y estudios recientes sugieren que incluso podría tener un océano salobre y fangoso en sus profundidades. Si existe alguna posibilidad de vida en esta región, probablemente se encuentre en Ceres. Los siguientes en tamaño son Vesta, Pallas e Higea, cada uno con varios cientos de millas de diámetro. Vesta es el segundo más grande, con una superficie marcada por antiguos impactos y profundas fracturas. Es uno de los pocos lugares del cinturón donde pudo haber habido actividad volcánica. Algunos asteroides, como Ida y Dáctil, incluso tienen sus propias diminutas lunas, mantenidas en órbitas débiles por la gravedad. Otros, como Eros e Itokawa, no son más que montones de escombros, colecciones de rocas sueltas apenas mantenidas juntas. Mientras que la mayoría de los asteroides permanecen en órbitas estables. Algunos son empujados por fuerzas gravitatorias, especialmente por Júpiter, que domina esta región del espacio. Estos asteroides desplazados, conocidos como objetos cercanos a la Tierra, ocasionalmente cruzan la órbita de nuestro planeta. Algunos, como aquel que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, han cambiado el curso de la vida en la Tierra. Hoy en día, las agencias espaciales rastrean cuidadosamente estos asteroides rebeldes, preparándose para la posibilidad de que alguno vuelva a amenazarnos. Pero el cinturón de asteroides también es un potencial trampolín hacia el futuro. Muchos asteroides son ricos en hierro, níquel y metales del grupo del platino, materiales que algún día podrían alimentar la expansión humana en el espacio. Algunas compañías y agencias espaciales incluso han considerado la minería de estos cuerpos, extrayendo agua para combustible de cohetes y utilizando sus recursos para construir futuras estaciones espaciales. Mientras nos alejamos de los últimos fragmentos dispersos de esta antigua región, frente a nosotros se alza el primero de los planetas exteriores, un mundo tan masivo que podría tragarse a todos los demás planetas y aún le sobraría espacio. Ahora llegamos a Júpiter. Este planeta gigante es imposible de ignorar. Domina el sistema solar exterior,
un coloso de gas arremolinado y tormentas violentas, el rey de los planetas. Si el sistema solar tuviera un segundo sol que nunca llegó a encenderse, sería este. Júpiter tiene 318 veces la masa de la Tierra, más del doble de la masa de todos los demás planetas combinados. Es un mundo tan inmenso que su gravedad da forma a las órbitas de los cometas, atrae a los asteroides e incluso influye en sus vecinos planetarios. De no ser por Júpiter, el sistema solar se vería completamente diferente. Se encuentra a 5,2 unidades astronómicas del Sol, a unas 484 millones de millas de distancia. Un mundo de nubes en ebullición. Júpiter no tiene superficie sólida. En su lugar, posee una espesa atmósfera compuesta principalmente por hidrógeno y un 10% de helio, muy similar al Sol mismo. Más abajo, la presión aplasta el gas hasta convertirlo en hidrógeno metálico líquido, una sustancia tan extraña que se comporta como un conductor eléctrico, generando el poderoso campo magnético de Júpiter. Bajo ello, se oculta un denso núcleo, aunque los científicos aún debaten su tamaño y composición exactos. La característica más famosa de Júpiter es la Gran Mancha Roja, una tormenta gigantesca que ha rugido durante al menos 350 años. Es un vórtice giratorio 2 veces más grande que la Tierra, con vientos de 640 km por hora, un huracán implacable que nunca muere. A su alrededor, la atmósfera de Júpiter se organiza en bandas de colores, blanco, naranja y marrón, creadas por corrientes en chorro que se mueven en direcciones opuestas a velocidades increíbles. Estas bandas, llamadas zonas y cinturones, están formadas por nubes de amoníaco extendidas por todo el planeta gracias a su rápida rotación. Júpiter gira más rápido que cualquier otro planeta, completando un día en solo 9 horas y 56 minutos. Esa rotación alimenta tormentas violentas, vientos caóticos y formaciones nubosas que alcanzan los 48 kilómetros de altura. Bajo las tormentas se esconde un océano de hidrógeno metálico que cubre la mayor parte del interior del planeta. Este extraño líquido conduce electricidad, alimentando un campo magnético 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Se extiende millones de millas en el espacio, atrapando partículas cargadas y creando cinturones de radiación intensos. Cualquier nave espacial que se acerque demasiado corre el riesgo de ser frita por radiación más potente que la peor fusión nuclear. Incluso las propias lunas de Júpiter han sido marcadas por esta energía implacable. Y luego está la gravedad. La masa de Júpiter deforma el espacio a su alrededor, atrayendo cometas y asteroides como una aspiradora cósmica. Ha desviado algunos escombros espaciales lejos de la Tierra, actuando como protector, pero también ha redirigido otros hacia nosotros, enviando impactos que han marcado la historia de nuestro planeta. Su influencia va mucho más allá de su tamaño. La gravedad de Júpiter impide que el cinturón de asteroides se convierta en un planeta, y también ha capturado su propio séquito de 95 lunas conocidas. Entre ellas, las 4 más grandes, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, las lunas galileanas, son mundos en sí mismos, cada uno más interesante que algunos planetas. Io es el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar, con una superficie constantemente remodelada por géiseres de azufre. Europa esconde un vasto océano subterráneo que podría albergar vida. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, incluso más grande que Mercurio, y posee su propio campo magnético. Calisto, un mundo helado antiguo y lleno de cicatrices, también podría ocultar un océano bajo su superficie. Al alejarnos de Júpiter, nuestro próximo destino es Saturno. Saturno es la joya del sistema solar, un mundo envuelto en luz dorada, rodeado por anillos tan vastos que podrían extenderse casi desde la Tierra hasta la Luna. Si Júpiter es el rey, Saturno es el gobernante elegante. Más silencioso,
más frío, pero no menos poderoso. Se encuentra a 9,5 unidades astronómicas del Sol, a unas 886 millones de millas de distancia. Aunque es el segundo planeta más grande, es sorprendentemente ligero para su tamaño. Si pudieras colocar a Saturno en una bañera lo suficientemente grande, flotaría. Esto se debe a que está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, siendo el planeta menos denso del sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno no tiene superficie sólida, solo interminables nubes de amoníaco y metano que giran en bandas de amarillo pálido, dorado y crema. Pero bajo esos suaves colores hay un mundo tormentoso. Los vientos en Saturno alcanzan las 1.770 km por hora, casi 3 veces la velocidad de un huracán de categoría 5. Cerca del Polo Norte, una inmensa tormenta hexagonal perfectamente formada se extiende a lo largo de 32.000 kilómetros. Su extraña simetría aún desconcierta a los científicos. El interior profundo de Saturno es muy parecido al de Júpiter, con presiones aplastantes que transforman el hidrógeno en una forma metálica exótica, generando un campo magnético fuerte pero menos intenso. Pero son los anillos los que se llevan el protagonismo. Se extienden 282.000 kilómetros de ancho, pero solo tienen unos 10 m de grosor. Están compuestos por incontables fragmentos de hielo y roca, algunos tan pequeños como granos de arena, otros del tamaño de montañas. Estos anillos no son sólidos, sino una vasta colección en constante movimiento de escombros. Divididos en 7 secciones principales, de la A a la G, cada una tiene características únicas moldeadas por la gravedad del planeta y el tirón constante de sus lunas. Los anillos A y B son los más brillantes y masivos, densamente poblados de trozos de hielo que reflejan la luz solar de manera deslumbrante. El anillo C es más tenue y translúcido, con partículas más finas que le dan una apariencia fantasmal, casi transparente. Más cerca del planeta, el anillo D es tan delgado y difuso que apenas se ve. Hacia afuera, el anillo es vasto y difuso, creado por los penachos de hielo que brotan de la luna Encélado, mientras que el anillo F es una franja estrecha y caótica, constantemente torcida y remodelada por la luna pastora Prometeo. Y finalmente, el anillo G, el más tenue de todos, se encuentra en el límite de la influencia de Saturno, un susurro delgado de material apenas sostenido. Pero lo más fascinante quizás sea la división de Cassini, el oscuro vacío entre los anillos A y B. No está vacío, aún contiene partículas dispersas, pero sus 4.700 kilómetros de ancho están en gran parte despejados por la atracción gravitatoria de la diminuta luna Mimas, que orbita cerca. Esta división, junto con muchos huecos más pequeños, muestra cómo las lunas de Saturno actúan como escultores celestiales, dando forma y manteniendo el delicado equilibrio de los anillos. Estas lunas, algunas incrustadas dentro de los anillos, otras orbitando justo afuera, pastorean el hielo y la roca, manteniendo algunas áreas despejadas mientras provocan ondas y ondulaciones en otras. Y Saturno tiene muchas lunas, al menos 146 conocidas hasta ahora. Algunas son diminutas, apenas lo suficientemente grandes para ser llamadas lunas, mientras que otras son mundos en sí mismas. La más famosa es Titán, más grande que Mercurio, con una densa atmósfera de nitrógeno y metano. Titán es el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, donde existen lagos y ríos líquidos, aunque están formados de metano líquido en lugar de agua. Otra, Encélado, esconde un océano bajo su corteza helada, lanzando géiseres de agua al espacio, uno de los mejores lugares para buscar vida. A pesar de su apariencia serena, la gravedad de Saturno es una fuerza con la que hay que tener cuidado. Posee 95 veces la masa de la Tierra, manteniendo sus anillos, lunas e incluso influyendo en objetos lejanos del sistema solar.
Algunos asteroides y cometas que pasan por el dominio de Saturno son desviados hacia nuevas órbitas, a veces lanzados al espacio profundo, a veces enviados a caer hacia el sistema solar interior. Al alejarnos, dejando atrás el resplandor dorado y los anillos helados, nos acercamos a un planeta más oscuro, extraño y lleno de secretos. Llegamos a Urano. Urano, un mundo diferente a cualquier otro. Se encuentra a 19,2 unidades astronómicas del Sol, casi 2.900 millones de kilómetros de distancia. Es el séptimo planeta, un gigante helado envuelto en una atmósfera fría y brumosa que oculta sus misterios en el interior. A diferencia de sus vecinos más grandes, Júpiter y Saturno, Urano no brilla con tormentas arremolinadas ni con enormes bandas nubosas. En cambio, aparece como una esfera azul verdosa lisa y sin rasgos. Su color proviene del metano en la atmósfera, que absorbe la luz roja y refleja la azul. Pero lo más extraño de Urano no es su color, sino la forma en que se mueve. A diferencia de los demás planetas, que giran más o menos erguidos, Urano está inclinado de lado, rotando con una inclinación de 98 grados. Eso significa que, en lugar de girar como un trompo, rueda alrededor del Sol como una pelota. Los astrónomos creen que esta inclinación se debió a una colisión masiva ocurrida hace miles de millones de años, posiblemente con un objeto del tamaño de un planeta que lo tumbó. Como resultado, el planeta experimenta algunas de las estaciones más extremas del sistema solar. Durante casi 42 años, un polo permanece de cara al Sol en luz constante, mientras el otro está atrapado en completa oscuridad. Luego, al continuar su órbita, la situación se invierte. 4 veces más ancho que la Tierra, Urano está compuesto principalmente de hidrógeno, helio y metano, pero en su interior es muy distinto de un gigante gaseoso como Júpiter. Debajo de su atmósfera yace un interior helado y pastoso de agua, amoníaco y metano que rodea un pequeño núcleo rocoso. Por esto, Urano y Neptuno son llamados gigantes de hielo. Contienen mucho más hielo que gas. Aunque Urano parece tranquilo, no lo es. El planeta tiene algunos de los vientos más rápidos del sistema solar, alcanzando los 900 kilómetros por hora. Como Saturno, Urano también tiene anillos, pero son delgados, oscuros y tenues, casi invisibles salvo cuando están iluminados por detrás por el Sol. Posee también 27 lunas conocidas, muchas con nombres de personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Las más grandes, Titania y Oberón, son mundos helados y craterizados, mientras que otras como Miranda tienen extraños paisajes fracturados que insinúan pasados violentos. Al dejar atrás este mundo inclinado, ponemos la vista en el último gran planeta del sistema solar, Neptuno. Neptuno, el octavo y último planeta del sistema solar. Situado a increíbles 30,1 unidades astronómicas del Sol, a unos 4.500 millones de kilómetros. Neptuno es un mundo de profundo misterio azul. Es un verdadero gigante de hielo, similar a Urano, pero más salvaje, más dinámico y lleno de tormentas furiosas. A pesar de estar tan lejos del Sol, donde la luz solar es 900 veces más débil que en la Tierra, Neptuno dista mucho de ser tranquilo. Su intenso color azul, más rico que el de Urano, proviene del metano en su atmósfera, que absorbe la luz roja y dispersa la azul. Pero esta apariencia serena engaña. Neptuno alberga los vientos más rápidos del sistema solar, alcanzando los 2.000 kilómetros por hora, más veloces que la velocidad del sonido en la Tierra. Estos vientos azotan su espesa atmósfera de hidrógeno, helio y metano, generando enormes tormentas. La más famosa fue la Gran Mancha Oscura, una tormenta similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter, vista por primera vez por la Voyager 2 de enero de 1989. Aunque luego desapareció, otras manchas oscuras han surgido desde entonces,
demostrando que el clima de Neptuno cambia constantemente. Bajo esas nubes tormentosas, la atmósfera de Neptuno se espesa gradualmente en un fluido caliente y denso de agua, amoníaco y metano. Esta capa supercrítica es similar a la de Urano, pero el calor interno más intenso de Neptuno puede hacerlo más activo. Más abajo aún, probablemente exista un pequeño núcleo rocoso, de unas 1,2 veces la masa de la Tierra, rodeado por un manto de hielos y líquidos calientes bajo una presión extrema. Las temperaturas en el interior profundo de Neptuno podrían alcanzar los 5.000 grados centígrados, lo suficientemente altas como para fundir incluso la roca. Ese interior podría albergar uno de los fenómenos más extraños del sistema solar: lluvia de diamantes. Las presiones dentro de Neptuno son tan intensas que los átomos de carbono podrían comprimirse en cristales de diamante, que luego caerían como lluvia brillante hacia el núcleo. Y no es solo una teoría. Experimentos en la Tierra han recreado las condiciones que permitirían la formación de diamantes en entornos similares a los de Neptuno. Neptuno también tiene un sistema de anillos tenues y delgados, probablemente hechos de polvo y hielo, constantemente remodelados por sus 14 lunas conocidas. La mayor, Tritón, es una de las lunas más extrañas del sistema solar. Orbita Neptuno en sentido retrógrado, lo que indica que probablemente fue capturada del cinturón de Kuiper, una región lejana de objetos helados más allá de Neptuno. Tritón es también el cuerpo más frío conocido del sistema solar, con temperaturas que descienden hasta los menos 235 grados centígrados. Sin embargo, pese a ese frío extremo, sigue siendo geológicamente activo, con géiseres de gas nitrógeno que brotan bajo su superficie helada. Neptuno fue el primer planeta descubierto, no por observación directa, sino por matemáticas. A principios del siglo XIX, los astrónomos notaron que la órbita de Urano no seguía exactamente las predicciones. Algo lo estaba atrayendo. Usando las leyes de la gravedad, calcularon la posición de un planeta oculto. Y en 1846, Neptuno fue hallado casi exactamente donde lo habían predicho. Ese descubrimiento demostró que el sistema solar aún guardaba sorpresas, incluso en sus límites. A pesar de su enorme distancia, Neptuno no está del todo aislado de la influencia del Sol. El viento solar aún llega hasta allí, aunque débil y diluido cuando alcanza la magnetosfera de Neptuno. La gravedad del Sol también mantiene a Neptuno en resonancia con Plutón. Por cada 3 órbitas de Neptuno, Plutón completa 2, asegurando que nunca se acerquen demasiado pese a que sus trayectorias se cruzan. Más allá de Neptuno, el sistema solar no termina simplemente. Se extiende en una vasta región helada llamada el Cinturón de Kuiper. Es una zona lejana y helada donde el Sol se ve como una estrella más en el cielo. Comienza a unas 30 unidades astronómicas del Sol, es decir, 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y se extiende hasta unas 55 unidades astronómicas, más de 8.000 millones de kilómetros. Aquí, el espacio no está vacío, está lleno de incontables objetos helados, restos de la formación del sistema solar. Algunos son diminutos, no mayores que una roca. Otros son del tamaño de montañas. Y luego están los planetas enanos, los objetos más grandes y famosos de esta región. Durante décadas, Plutón fue considerado el 9º planeta, un pequeño y solitario mundo en el borde del sistema solar. Pero en 2006, los astrónomos tomaron una decisión difícil. Redefinieron qué significa ser un planeta, y Plutón no cumplió con los criterios. El problema no era su tamaño. Después de todo, Mercurio es más pequeño que algunas lunas y aún se cuenta como planeta. La cuestión era su órbita. Un planeta real, por definición, debe dominar su recorrido alrededor del Sol. Plutón no lo hace. Comparte su órbita con muchos otros objetos en el cinturón de Kuiper, lo que significa que es solo uno de los muchos mundos helados aquí.
Así, Plutón fue reclasificado como planeta enano, uniéndose a una creciente lista de mundos similares como Eris. Aunque ya no sea un planeta, Plutón sigue siendo uno de los lugares más fascinantes del sistema solar. Está cubierto de nitrógeno, metano y monóxido de carbono congelados, y posee una fina atmósfera que colapsa y se congela sobre la superficie a medida que se aleja del Sol. En 2015, la nave New Horizons de la NASA sobrevoló Plutón por primera vez, revelando un paisaje muy distinto a lo que esperábamos. Imponentes montañas de hielo, vastas llanuras lisas y signos de posibles océanos subterráneos. Un lugar donde la superficie cambia y se transforma, demostrando que incluso un mundo tan distante puede estar vivo a su manera. Pero Plutón no es el único gran objeto aquí. Hay otros planetas enanos, cada uno con sus propios misterios. Haumea es uno de los objetos más extraños del cinturón de Kuiper. Gira tan rápido que se ha estirado hasta adquirir una forma alargada, casi como un huevo. También tiene anillos, lo que lo convierte en uno de los pocos objetos conocidos con anillos más allá de los gigantes gaseosos. Su superficie es tan fría que incluso gases como el nitrógeno y el metano se congelan en estado sólido, formando una delgada y desigual capa de hielo. Pero estos son solo los nombres más conocidos. El cinturón de Kuiper está lleno de miles, quizá millones, de objetos helados más pequeños que nunca han sido explorados. Algunos pueden ser diminutos, apenas trozos de roca congelada, pero otros podrían ser planetas enanos aún no descubiertos que esperan en la oscuridad. Muchos de estos objetos siguen órbitas alargadas y extrañas moldeadas por la gravedad de Neptuno y quizá incluso por un planeta no visto que se esconde más allá del cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es también la fuente de muchos cometas de periodo corto, aquellos que orbitan el Sol en menos de 200 años. De vez en cuando, la gravedad de Neptuno empuja a uno de estos cuerpos helados hacia el interior, enviándolo en un viaje hacia el sistema solar interno. Cuando eso ocurre, el calor del Sol hace que el cometa libere gas y polvo, creando la brillante cola luminosa que vemos desde la Tierra. Uno de los cometas más famosos, el cometa Halley, se cree que proviene de esta región. Pero el cinturón de Kuiper no es la frontera final del sistema solar. A medida que avanzamos hacia afuera, los objetos se dispersan, derivando hacia una región caótica conocida como el disco disperso. El disco disperso es el lugar donde el sistema solar comienza a desmoronarse. Si los planetas y el cinturón de Kuiper son como un jardín bien cuidado junto a la casa, el disco disperso es el campo descuidado en la parte más lejana de la propiedad. Un sitio salvaje y desordenado donde la gravedad y el azar han dejado objetos varados en órbitas erráticas. Comienza en el borde exterior del cinturón de Kuiper, aproximadamente a 30 unidades astronómicas del Sol, y se extiende mucho más allá, hasta al menos 1.000 unidades astronómicas. Aunque su límite exacto no es claro, a diferencia de los objetos relativamente estables del cinturón de Kuiper, el disco disperso alberga cuerpos helados con órbitas extremas. Algunos están inclinados en ángulos pronunciados, otros se estiran en trayectorias elípticas muy largas que los llevan lejos del Sol antes de regresar. Estos objetos no se formaron así, sino que alguna vez fueron parte del cinturón de Kuiper. Hace mucho tiempo, la inmensa gravedad de Neptuno los perturbó, lanzándolos a estas trayectorias excéntricas e impredecibles. Uno de los objetos más famosos del disco disperso es Eris, un planeta enano ligeramente más pequeño que Plutón, pero mucho más masivo. Eris orbita el Sol a una distancia media de 68 unidades astronómicas, pero su trayectoria es altamente alargada, llevándolo tan lejos como 97 unidades astronómicas y tan cerca como 38. Por si lo habías olvidado, una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Eso significa que Eris, incluso en su punto más cercano,
está casi 40 veces más lejos del Sol que la Tierra, y en su punto más distante, casi 100 veces esa distancia, convirtiéndolo en uno de los objetos más remotos conocidos del Sistema Solar. Su órbita también está inclinada 44 grados en comparación con el plano del Sistema Solar, una señal clara de que Neptuno lo lanzó allí hace mucho tiempo. En 2005, cuando Eris fue descubierto por primera vez, se pensó que era más grande que Plutón, lo que desató el debate que finalmente llevó a la reclasificación de Plutón como planeta enano. Eris no está solo. Existen muchos otros objetos conocidos del disco disperso, incluyendo Gongón, Sedna y 2007 Ordíez, algunos de los cuales también podrían calificar como planetas enanos. La mayoría de estos objetos nunca han sido observados de cerca. Solo los conocemos como diminutos puntos de luz, con superficies completamente desconocidas. Pero lo que sí sabemos es que están entre los objetos más rojos del Sistema Solar, probablemente cubiertos de moléculas orgánicas complejas formadas por la radiación que golpea sus superficies heladas. El disco disperso se diferencia del cinturón de Kuiper en un aspecto clave. En realidad no es un cinturón. El cinturón de Kuiper es una región relativamente plana que sigue el mismo plano general que los planetas, pero el disco disperso está por todas partes. Algunos de sus objetos tienen órbitas que se extienden muy por encima o muy por debajo del plano del Sistema Solar, inclinadas en ángulos extremos. Esto sugiere que no solo fueron empujados por Neptuno, sino violentamente lanzados a sus órbitas actuales. De hecho, algunos pudieron haber sido enviados tan lejos que se convirtieron en parte de la siguiente región. Uno de los objetos más intrigantes del disco disperso es Sedna, un mundo rojizo que nunca se acerca a menos de 76 unidades astronómicas del Sol y se aleja tanto como 937, mucho más allá del alcance de la gravedad de Neptuno. Su órbita tarda unos 11.400 años en completarse, lo que significa que la última vez que estuvo en su posición actual los humanos aún pintaban en cuevas. La razón de la extraña órbita de Sedna sigue siendo un misterio. Algunos científicos creen que fue arrastrada a su trayectoria actual por una estrella que pasó cerca del Sol en su infancia. Otros piensan que pudo haber sido influenciada por un planeta no visto que se esconde mucho más allá de Neptuno, lo que algunos llaman el planeta 9, un mundo hipotético que podría estar oculto en la oscuridad. Muy lejos del disco disperso, más allá de los últimos planetas enanos conocidos y del alcance de la influencia gravitatoria de Neptuno, el Sistema Solar comienza a disolverse en la vasta inmensidad del espacio interestelar. Pero no termina abruptamente. En cambio, se desvanece en una lejana e invisible esfera de objetos helados, un lugar tan alejado del Sol que incluso su poderosa gravedad apenas logra retenerlos. Esta es la nube de Oort, una vasta y misteriosa región considerada como la última frontera del Sistema Solar. La nube de Oort no se parece a nada que hayamos encontrado hasta ahora. No es un disco plano como el cinturón de Kuiper ni una dispersión caótica de hielo y roca como el disco disperso. En cambio, forma una vasta esfera que rodea al Sol desde todas las direcciones, extendiéndose desde unas 2.000 unidades astronómicas hasta tanto como 100.000. Esto significa que el borde exterior de la nube de Oort podría estar a 15 billones de kilómetros. La luz del Sol tardaría más de un año en llegar a ese límite. A diferencia del Sistema Solar interno, donde planetas y asteroides orbitan en trayectorias ordenadas y predecibles, los objetos en la nube de Oort están esparcidos en todas direcciones, moviéndose lentamente en la oscuridad. Ninguna nave espacial ha viajado lo suficientemente lejos como para verlos de cerca. De hecho, nunca hemos observado directamente un objeto de la nube de Oort. Solo sabemos que existe por los cometas de periodo largo, cuerpos helados que caen hacia el Sol desde distancias extremas antes de volver al vacío.
Algunos de estos cometas tardan miles o incluso millones de años en completar una órbita, lo que indica un origen mucho más allá del cinturón de Kuiper del disco disperso. Los científicos creen que la nube de Oort está formada por billones de cuerpos helados, restos de la formación del sistema solar. Probablemente nacieron mucho más cerca del Sol, en el mismo disco de polvo y gas que formó a los planetas. Pero en los primeros días del sistema solar fueron expulsados hacia afuera por la inmensa gravedad de Júpiter y los demás gigantes, lanzados tan lejos que se establecieron en esta vasta y distante envoltura. Algunos incluso pudieron haber venido de otros sistemas estelares, capturados por la gravedad del Sol hace miles de millones de años. Uno de los mayores misterios de la nube de Oort es que tan lejos se extiende realmente. Su borde interior, a unas 2.000 unidades astronómicas, todavía está débilmente ligado al Sol. Pero en sus límites más lejanos, alrededor de 100.000 unidades astronómicas, la gravedad del Sol apenas es más fuerte que el tirón de estrellas que pasan o la débil atracción de la propia Vía Láctea. Algunos científicos incluso sospechan que podría existir una segunda capa, aún más distante, llamada la nube de Hills, que extendería el alcance del sistema solar todavía más. Los cometas son nuestra mejor evidencia de la existencia de la nube de Oort. Cuando un objeto distante de esta región es perturbado, quizá por la gravedad de una estrella que pasa, puede comenzar un lento descenso en espiral hacia el sistema solar interno. A medida que se acerca al Sol, su superficie helada comienza a vaporizarse, formando las brillantes colas que hacen a los cometas tan espectaculares. Quizá la pregunta más fascinante sobre la nube de Oort es si alberga mundos aún no descubiertos. La mayoría de sus objetos son pequeños, de apenas unos pocos kilómetros de diámetro. Pero algunos científicos creen que podría haber cuerpos más grandes ocultos en sus profundidades, quizá incluso un planeta del tamaño de Marte, expulsado hace mucho tiempo y ahora vagando por la oscuridad, congelado y olvidado. Si tal objeto existe, sería casi imposible de detectar. Reflejaría casi nada de luz solar y tardaría miles de años en completar una sola órbita. Más allá de la nube de Oort, dejamos atrás los últimos restos helados de material del sistema solar. Aquí, más allá de los cometas dispersos y los escombros congelados, el Sol ya no es el arquitecto del movimiento. Su luz es solo otra estrella distante, no más brillante que muchas otras en el vasto océano cósmico. Pero aunque su gravedad aún se aferra débilmente a los objetos más lejanos, hay otra fuerza en juego, un tipo diferente de frontera, una que no está definida por la materia física, sino por el propio aliento del Sol. Esta es la heliosfera, la gran burbuja protectora que resguarda al sistema solar de la verdadera inmensidad del espacio interestelar. La heliosfera está formada por el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que se alejan del Sol a velocidades de hasta 1.4 millones de kilómetros por hora. Estas partículas se empujan contra el medio interestelar, el tenue plasma y la radiación cósmica que flota entre las estrellas, formando una enorme burbuja alrededor del sistema solar. Aunque invisible al ojo humano, la heliosfera es un campo de fuerza, un escudo que desvía los dañinos rayos cósmicos y mantiene el entorno del sistema solar relativamente estable. Sin ella, la Tierra y todos los demás mundos serían bombardeados por partículas de alta energía capaces de despojar atmósferas y dañar todo a su paso. A medida que avanzamos hacia afuera, el viento solar comienza a desacelerar. El primer gran límite que encontramos es el choque de terminación, ubicado a unas 80 a 100 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a entre 7.400 y 9.300 millones de millas de distancia. Aquí, el viento solar, que viajaba a velocidades supersónicas, de pronto cae a niveles subsónicos al chocar contra el medio interestelar. El resultado es turbulencia,
una región caótica y tormentosa donde las partículas solares colisionan con el material galáctico entrante. Más allá se encuentra la capa de heliopausa interior o heliomanto, Heliocid, una vasta región inestable que se extiende por decenas de miles de millones de millas. Allí, el viento solar lucha por mantener su fuerza, frenándose aún más al enfrentarse con la creciente presión del espacio interestelar. Es un área de corrientes cambiantes, interacciones magnéticas y flujos de partículas arremolinadas, el último campo de batalla entre la influencia del Sol y la inmensidad del más allá. Finalmente, llegamos a la heliopausa. Este es el verdadero borde de la influencia del sistema solar, el lugar donde la fuerza del viento solar es vencida por las potencias del espacio interestelar. Está situada alrededor de las 120 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente a 11.000 millones de millas de distancia. Es la frontera entre la burbuja protectora del Sol y el ambiente crudo e inalterado de la galaxia. Más allá de este punto, el viento solar cesa por completo. Lo que queda es el medio interestelar puro, radiación de supernovas distantes y otros eventos cósmicos viajando libremente. La forma de la heliosfera sigue siendo un tema de debate científico. Algunos modelos sugieren que es casi esférica, mientras que otros proponen que es alargada, parecida a un cometa con una larga cola heliotrópica extendiéndose detrás del sistema solar. Esa cola, de existir, podría prolongarse cientos o incluso miles de unidades astronómicas, fundiéndose gradualmente con el medio interestelar. A medida que el Sol se desplaza a través de la galaxia, la heliosfera puede cambiar de forma, expandiéndose o contrayéndose según la densidad del material interestelar que encuentre. Solo unos pocos objetos creados por el ser humano han llegado tan lejos. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977, han cruzado la heliopausa, entrando oficialmente en el espacio interestelar. Voyager 1 lo hizo en 2012 y Voyager 2 de enero de 2018. Sin embargo, incluso aquí, en el frío vacío más allá de la influencia solar, apenas han comenzado su travesía. A sus velocidades actuales, tardarán más de 40.000 años en llegar a otro sistema estelar. Están solas, vagando en la noche infinita, llevando consigo discos dorados con registros de la cultura humana, cápsulas del tiempo para cualquier forma de vida que algún día pudiera hallarlas. Las Voyager fueron construidas para una ambiciosa misión: explorar los planetas exteriores del sistema solar, mostrando mundos que nunca habíamos visto de cerca. Superaron con creces su objetivo original, brindando imágenes impresionantes y datos cruciales que transformaron nuestra comprensión de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero su viaje no terminó ahí. A diferencia de otras naves que eventualmente caen de nuevo hacia el Sol o se estrellan en sus planetas destino, las Voyager recibieron suficiente velocidad para escapar por completo del sistema solar. Cada sonda pesa alrededor de 720 kilogramos y tiene un tamaño similar al de un coche pequeño, unos 3.6 metros de ancho sin contar la antena ni los brazos de instrumentos. Su característica más distintiva es la antena de alta ganancia de 3.7 metros, que sigue apuntando hacia la Tierra y enviando datos a una lentísima velocidad de 160 bits por segundo, mucho más lenta que el Internet por dial-up más primitivo. La energía proviene de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, alimentados con plutonio 238. Sin embargo, la potencia disminuye con el tiempo a medida que el plutonio se desintegra, y para mediados de la década de 2030 las ondas quedarán en silencio, incapaces de comunicarse. Las Voyager llevaban 10 instrumentos científicos, incluyendo cámaras de imagen, ya apagadas para conservar energía, magnetómetros, sensores de plasma y detectores de rayos cósmicos. Estos instrumentos ayudaron a mapear los cinturones de radiación de Júpiter, revelar las atmósferas complejas de las lunas de Saturno, lo más importante, detectar el borde de la heliosfera. En 2012,
Voyager 1 registró una caída dramática en las partículas solares y un fuerte aumento en los rayos cósmicos, confirmando que había escapado del sistema solar. 6 años después, Voyager 2 hizo lo mismo. Pero más allá de su valor científico, las Voyager llevan algo único: los discos dorados. Cada sonda transporta un disco de cobre bañado en oro, una cápsula del tiempo de la civilización humana. Contienen 115 imágenes de la vida en la Tierra, desde la anatomía humana hasta paisajes urbanos, junto con sonidos naturales como olas, viento y cantos de animales. También incluyen saludos en 55 idiomas y una selección musical que abarca épocas y culturas, desde Bach hasta Chuck Berry. Los discos están protegidos con cubiertas de aluminio que incluyen instrucciones para reproducirlos y un mapa simbólico que muestra la ubicación de la Tierra en la galaxia. Carl Sagan, quien lideró el proyecto, los llamó una botella arrojada al océano cósmico. Hoy, las Voyager siguen avanzando. ¿Pero a dónde se dirigen? A sus velocidades actuales. Voyager 1 viaja a unos 61.000 km por hora y Voyager 2 a unos 55.000 km por hora, y están destinadas a vagar por la galaxia durante millones de años. En unos 40.000 años, Voyager 1 pasará a 1.6 años luz de Gliese 445, una enana roja en la constelación de la Jirafa. Voyager 2, en 42.000 años, pasará a 1.7 años luz de otra enana roja, Ross 248, en la constelación de Andrómeda. Aún así, seguirán demasiado lejos como para acercarse a estos sistemas. Si nada las destruye, continuarán flotando eternamente, mucho después de que la Tierra misma haya cambiado irreconociblemente. Para poner esto en perspectiva, incluso a sus enormes velocidades, tardarían más de 17.000 años en recorrer tan solo un año luz. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4.24 años luz. Si Voyager 1 se dirigiera allí, que no es el caso, tardaría más de 70.000 años en llegar. Pese a la distancia, las sondas siguen enviando valiosos datos. Han confirmado que el medio interestelar, el espacio entre las estrellas, está lleno de un plasma de baja densidad compuesto por partículas cargadas. Continúan detectando rayos cósmicos, campos magnéticos y vientos interestelares, ayudando a los científicos a entender qué hay más allá de la influencia solar. Los datos que envían son preciosos, pero el tiempo se agota. Para mediados de la década de 2020, la NASA empezará a apagar sus instrumentos uno por uno. Para 2036, ambas naves estarán en silencio, flotando para siempre en la oscuridad. Hoy, las Voyager ya no son parte del sistema solar. Son viajeras interestelares, pequeñas máquinas a la deriva en el vacío, llevando la historia de la Tierra hacia la eternidad. Ya no pertenecen a ningún mundo ni a ningún sistema. Ahora pertenecen a las estrellas. Navegan hacia lo desconocido, sin mirar atrás. Y aquí estamos, más allá del alcance de nuestro Sol, en el vasto e interminable océano del espacio interestelar. Aquí no orbitan planetas, no hay lunas que proyecten sombras ni anillos que dispersen la luz. Las fuerzas que moldean el sistema solar son ya recuerdos distantes. Este es el espacio interestelar, el gran intermedio donde la influencia del Sol se desvanece y el universo mismo toma el control. Pero el espacio interestelar no es simplemente vacío. Es un lugar de fuerzas sutiles e invisibles, moldeado por los mismos procesos cósmicos que formaron galaxias, estrellas y todo lo que conocemos. Está lleno de una sustancia tenue y fantasmal llamada medio interestelar, una vasta y difusa colección de gas, polvo y rayos cósmicos que se extienden entre los sistemas estelares. Esta es la heliosfera, la gran burbuja protectora que protege al sistema solar de la verdadera inmensidad del espacio interestelar. La heliosfera está moldeada por el viento solar,
Una corriente constante de partículas cargadas que se expanden hacia afuera desde el Sol a velocidades de hasta 1.4 millones de km/h. Estas partículas empujan contra el medio interestelar, el delgado plasma y la radiación cósmica que flotan entre las estrellas, formando una burbuja enorme alrededor del sistema solar. Aunque es invisible a simple vista, la heliosfera es un campo de fuerza, un escudo que desvía los dañinos rayos cósmicos y mantiene el entorno del sistema solar relativamente estable. Sin ella, la Tierra y todos los demás mundos serían bombardeados por partículas de alta energía capaces de arrancar atmósferas y dañar todo a su paso. A medida que avanzamos hacia el exterior, el viento solar comienza a desacelerarse. La primera gran frontera que encontramos es la onda de choque de terminación, ubicada entre 80 y 100 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a unos 7.4 a 9.3 mil millones de millas de distancia. Aquí, el viento solar, que antes viajaba a velocidades supersónicas, cae de repente a niveles subsónicos al chocar con el medio interestelar. El resultado es turbulencia, una región caótica y tormentosa donde las partículas solares se estrellan contra el material galáctico entrante. Más allá se encuentra la heliocapa, una vasta región inestable que se extiende decenas de miles de millones de millas hacia afuera. Aquí el viento solar lucha por mantener su dominio, desacelerando aún más mientras enfrenta la creciente presión del espacio interestelar. Es un área de corrientes cambiantes, interacciones magnéticas y corrientes de partículas arremolinadas, un campo de batalla final entre la influencia del Sol y la inmensidad más allá. Por fin llegamos a la heliopausa. Este es el verdadero límite de la influencia del sistema solar, el lugar donde la fuerza del viento solar es finalmente superada por las fuerzas del espacio interestelar. Se encuentra alrededor de 120 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 11.000 millones de millas de distancia. Más allá de este punto, el viento solar desaparece por completo. Lo que queda es el medio interestelar crudo y sin filtrar, un lugar donde la radiación de supernovas distantes y otros eventos cósmicos flota libremente. La forma de la heliosfera sigue siendo objeto de debate científico. Algunos modelos sugieren que es casi esférica, mientras que otros proponen que es alargada como un cometa, con una larga cola heliosférica extendiéndose muy detrás del sistema solar. Esa cola, si existe, podría prolongarse cientos o incluso miles de unidades astronómicas, difuminándose poco a poco en el medio interestelar. A medida que el Sol viaja a través de la galaxia, la heliosfera puede cambiar de forma, expandiéndose o contrayéndose según la densidad de material interestelar que encuentre. Solo unos pocos objetos hechos por el ser humano han llegado tan lejos. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977, han cruzado la heliopausa, entrando oficialmente en el espacio interestelar. Voyager 1 lo hizo en 2012 y Voyager 2 de enero de 2018. Aún así, incluso aquí, en el frío vacío más allá de la influencia del Sol, apenas están comenzando su viaje. A sus velocidades actuales, les tomará más de 40.000 años alcanzar otro sistema estelar. Están solas, derivando en la noche eterna, llevando consigo discos dorados con la cultura humana como cápsulas del tiempo para cualquier forma de vida que algún día pudiera encontrarlas. Las sondas Voyager fueron construidas para una misión ambiciosa: explorar los planetas exteriores del sistema solar, revelando mundos que jamás habíamos visto de cerca. Superaron con creces su meta original, entregando imágenes asombrosas y datos cruciales que transformaron nuestro entendimiento de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero su viaje no terminó allí. A diferencia de otras naves espaciales que eventualmente regresan hacia el Sol o se estrellan contra los planetas objetivo, las Voyager recibieron suficiente velocidad para escapar por completo del sistema solar. Ahora están en un viaje de una sola dirección hacia el espacio interestelar,
sin retorno. Cada sonda pesa alrededor de 720 kilogramos y tiene el tamaño de un coche pequeño, unos 3.7 metros de ancho sin contar la antena y los brazos de instrumentos. Su rasgo más distintivo es la antena de alta ganancia de 3.7 metros, siempre apuntada hacia la Tierra, enviando datos a una velocidad dolorosamente lenta de 160 bits por segundo, mucho más baja que los primeros módems de Internet. Un trío de generadores termoeléctricos de radioisótopos les da energía, alimentados con plutonio 238. Sin embargo, la potencia disminuye con el tiempo a medida que el plutonio decae, y para mediados de la década de 2030 las Voyager quedarán en silencio, incapaces de comunicarse. Las sondas estaban equipadas con 10 instrumentos científicos, incluidos cámaras, magnetómetros, sensores de plasma y detectores de rayos cósmicos. Estos instrumentos ayudaron a mapear los cinturones de radiación de Júpiter, revelar las complejas atmósferas de las lunas de Saturno. Lo más importante, detectar el borde de la heliosfera. En 2012, Voyager 1 cruzó la heliopausa. Detectó una caída drástica en partículas solares y un aumento marcado en rayos cósmicos del espacio profundo, confirmando su salida del sistema solar. 6 años más tarde, Voyager 2 siguió el mismo camino, confirmando los hallazgos de su gemela. Pero más allá de la ciencia, las Voyager llevan algo aún más único: los discos dorados. Cada sonda está equipada con un disco de cobre chapado en oro, una cápsula del tiempo de la civilización humana. Contienen 115 imágenes de la vida en la Tierra, desde la anatomía humana hasta paisajes urbanos, junto a sonidos naturales como olas del océano, viento y cantos de animales. También incluyen saludos en 55 idiomas y una selección de música que abarca culturas y épocas, desde Bach hasta Johnny B. Good de Chuck Berry. Los discos están cubiertos con fundas de aluminio con instrucciones para reproducirlos y un mapa simbólico que muestra la ubicación de la Tierra en la galaxia. La idea era que, si alguna vez una civilización alienígena encontraba las ondas, tendría un vistazo del mundo que las creó. Carl Sagan, quien lideró el proyecto, los llamó una botella lanzada al océano cósmico. Las Voyager siguen avanzando, pero ¿hacia dónde exactamente? A sus velocidades actuales. Voyager 1 a unos 61.000 km por hora y Voyager 2 a unos 55.000 km por hora. Están destinadas a vagar por la galaxia durante millones de años. En unos 40.000 años, Voyager 1 pasará a 1.6 años luz de Gliese 445, una enana roja en la constelación de Camelopardalis. Mientras tanto, Voyager 2 pasará a 1.7 años luz de otra enana roja, Ross 248, en la constelación de Andrómeda, en unos 42.000 años. Aún así, estarán demasiado lejos para acercarse a esos sistemas planetarios. Para ponerlo en perspectiva, incluso a esas velocidades increíbles, les tomaría más de 17.000 años recorrer solo un año luz. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4.24 años luz. Si Voyager 1 viajara directamente hacia allí, lo cual no ocurre, tardaría más de 70.000 años en llegar. A pesar de estar tan lejos, las sondas todavía aportan ciencia valiosa. Han confirmado que el medio interestelar está lleno de un plasma de baja densidad formado por partículas cargadas. Siguen detectando rayos cósmicos, campos magnéticos y vientos interestelares, ayudando a los científicos a comprender que hay más allá de la influencia solar. Pero el tiempo se agota. Para mediados de la década de 2020, la NASA empezará a apagar sus instrumentos restantes uno por uno para ahorrar energía. Hacia 2036, ambas naves estarán probablemente en silencio, derivando por siempre en la oscuridad. Hoy las Voyager ya no son parte del sistema solar. Son viajeras en el límite interestelar. Máquinas diminutas, flotando en el vacío, llevando la historia de la Tierra hacia la eternidad.
Ya no pertenecen a ningún mundo, ya no forman parte de ningún sistema. Ahora pertenecen a las estrellas, navegando hacia lo desconocido, sin mirar atrás. Y aquí estamos, más allá del alcance de nuestro Sol, en el vasto e infinito océano del espacio interestelar. Aquí no orbitan planetas. Ninguna luna proyecta sombras. Ningún anillo dispersa la luz. Las fuerzas que moldean al sistema solar son ahora recuerdos lejanos. Este es el espacio interestelar, el gran entre, donde la influencia del Sol se desvanece y el propio universo toma el control. Pero el espacio interestelar no es simplemente vacío. Es un lugar de fuerzas invisibles, moldeadas por los mismos procesos cósmicos que formaron galaxias, estrellas y todo lo que conocemos. Está lleno de una sustancia tenue y fantasmal llamada medio interestelar, una vasta colección difusa de gas, polvo y rayos cósmicos que se extiende entre los sistemas estelares.